Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 3 de enero de 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos viendo de qué manera Estados Unidos ha comenzado el año. Ahí más o menos dando vuelta en la zona de la pequeña toma de ganancias, ahí pequeña turbulencia que tuvimos ahí en diciembre cuando la Reserva Federal, como ya lo hemos visto en un par de informes anteriores, bajó la tasa de interés, pero Powell dijo que estaba muy optimista con la economía de Estados Unidos, así que iba a bajar menos cantidad de veces la tasa de interés. Y bueno, como ya saben, el mercado lo tomó muy a mal, inexplicablemente, aunque debería decir que ya si uno tiene un tiempo en el mercado ya sabe que estas cosas inexplicables, entre comillas, suelen pasar y que son justamente momentos, grandes oportunidades de compra para aprovechar. Ahora bueno, tuvimos ahí un principio de año lateral, ahí estamos arrancando, ya hoy se volvió a poner bien positivo el índice. Pero bueno, apenas estamos arrancando, así que está bueno, ya que hemos terminado el 2024, poder hacer el análisis ya sí con el gráfico que siempre muestro todos los años, que es este cuadro que muestra exactamente 100 años de vida del Standard & Poor's. Ya saben que el Standard & Poor's comenzó formalmente en 1926, con lo cual va a cumplir 100 años recién el año que viene. Pero bueno, hay muchas plataformas que reconstruyen, o sea, hacen una simulación de cómo hubiera sido el índice Standard & Poor's si hubiera arrancado antes. Incluso hay proyecciones muy buenas y muy interesantes para analizarlas, que van incluso hasta el siglo XIX, hasta los orígenes incluso de Wall Street. Está bueno para verlo, para ver un poco de historia, pero bueno, en este caso lo que nos importa es ver de qué manera esta información nos puede llegar a ser útil para nuestra estrategia de inversión. Obviamente no es una herramienta predictoria que nos vaya a poder servir para hacer market timing, porque directamente el market timing sabemos que no existe, o por lo menos si no existe no está al alcance de casi nadie, solamente gente como Gene Simmons de Renaissance Technologies y algunas empresas, algunos gestores de portafolio, algunas empresas administradoras de activos han podido lograr la estructura de información, de algoritmos y de estrategias estadísticas como para poder predecir los movimientos del mercado a corto plazo. Afortunadamente eso, como vemos acá en este cuadro, no ha sido necesario para que la gente se haga rica en el mercado de capitales, o por lo menos para que haga rendir sus ahorros mucho mejor que prácticamente con cualquier otra alternativa, porque los rendimientos, vemos acá los rendimientos históricos que ha dado el Standard & Poor's durante los últimos 100 años, han sido por lo general muy buenos. Así que esta herramienta no nos va a servir para poder predecir, o sea, esta herramienta, esta información, este cuadro, no nos va a servir para poder predecir, bueno, a ver qué puede pasar en este 2025, primer año presidencial de la segunda presidencia, del segundo mandato de Trump, pero al menos nos puede fijar bastante las expectativas. Una de las primeras cosas que vemos, y que eso sí que se ha mantenido bastante, porque obviamente se ha mantenido bastante constante a lo largo de los últimos 100 años que vemos acá en datos, porque lo que hacemos obviamente es empezar a ver por qué, por ejemplo, la primera mitad del mandato, los primeros 2 años, suelen ser en promedio más negativos, incluso notoriamente más negativos cuando hablamos del segundo año presidencial, el año de las elecciones legislativas, que la segunda parte del mandato, sobre todo el tercer año presidencial, que históricamente, como vemos, ha sido excepcionalmente bueno, al punto de que tenemos que irnos hasta 1939 y hasta ahí nomás, porque fue un año de 0,4 negativo, o sea, tendríamos que irnos hasta 1931 para encontrar realmente, a la crisis, a
al crack del 29, o sea, toda la crisis que vino a la Gran Depresión. Tenemos que irnos para encontrar un tercer año presidencial muy negativo. Entonces esto por lo menos nos ayuda a fijar expectativas, a ver qué es lo que podemos esperar para el primer mandato de Trump. Por eso yo le decía que en todo caso mi preocupación respecto a tener acciones de Estados Unidos no está tanto para el 2025, sino principalmente para el 2026, ya que encima vamos viendo acá en este mismo cuadro que los últimos 2 mandatos presidenciales tuvieron justamente un segundo año presidencial negativo, sobre todo Biden, con el mercado bajista de 2022, que después terminó en un menos 18% de enero a diciembre, pero que de enero a octubre fue un menos 25%, un poco más de 25% de baja. Así que bueno, yo ya he venido diciendo varias veces, obviamente, que yo espero para este año un rendimiento un poco más en la línea del promedio, entre un 10 y un 15%. Podría llegar a estirarme a un poco más del 15%, o sea, entre un 10 y un 20%. Y no es en realidad porque si yo miro acá los datos veo que la mediana del primer año presidencial es 11,3% de suba para el Standard & Poor's, o el 10,6% que es el promedio, porque en todo caso si me voy a los presidentes republicanos estamos bastante mal, 2,7%, a pesar de que el propio Trump tuvo un excelentísimo primer año presidencial en 2017, porque ahí fue cuando estuvieron todo el año debatiendo la rebaja de impuestos que se presentó por primera vez en febrero 2017 y recién terminó de salir la ley en diciembre. O sea, estuvieron todo el año, porque encima Trump, obviamente, o sea, como va a ocurrir ahora, asume el 20 de enero, o sea que estuvieron todo el primer año presidencial debatiendo esa ley, que bueno, fue una rebaja de impuestos que pervive hasta el día de hoy. Biden intentó en algún momento, o incluso lo puso como promesa de campaña, un poco revertir eso. Kamala Harris, por supuesto, también lo propuso, pero bueno, seguramente no va a pasar durante los próximos 4 años. Pero la razón por la cual yo, más o menos mi expectativa está entre un 10 y un 15%, es porque venimos de 2 años excepcionalmente buenos. O sea, el rendimiento del Standard & Poor's de los últimos 2 años ha sido de más de un 50%. Claro, visto así parece como bastante, o sea, como bastante exigente. Entonces claro, cuando vos escuchás gente hablando de burbuja, de las tecnológicas, las 7 magníficas, uno empieza a escuchar eso, uno por ahí yo puedo entender de dónde viene, porque claro, si tuviste un 2023 de un 26% de suba y un 2024 de un 25% de suba, y por las dudas aclaro de que, como dice acá arriba, estoy considerando el Standard & Poor's con reinversión de dividendos, asumiendo que se reinvierten todos los dividendos que se pagan en el mismo día en que son pagados, porque seguramente si van al gráfico, seguramente van a encontrar que los rendimientos no son exactamente iguales, y es porque estos números están considerando la reinversión de los dividendos. Entonces, si yo tengo estos dos años, puedo llegar a entenderlo. Pero claro, como ya lo he comentado también en informes anteriores, claro, si yo me quedo con eso, digo, uy, pará, Estados Unidos, venimos de 2 años de más 25, el promedio histórico está mucho más abajo, tengamos cuidado. Claro, pero ¿qué pasa? Si yo agrego el mercado bajista de 2022, fíjense que, está bien, estoy haciendo un poco de trampa, porque estoy mostrando un promedio en 3 datos que encima son bastante, pero muy diferentes entre sí. Pero en promedio más o menos me da un promedio histórico, me da 11,1. Entonces, lo que básicamente hizo el índice en estos 2 años, 2023-2024, fue más o menos volver a la línea de tendencia histórica. Entonces ahora estamos ahí de vuelta. Y entonces ahora viene lo difícil, porque por ahí predecir en 2023, predecir en 2024, habiendo tenido la información de lo ocurrido en 2022, estaba bastante más fácil de lo que está a poder intentar predecir un 2025. Entonces yo más o menos me atengo a lo que podría llegar a esperar, pero obviamente si tengo que remitirme a lo que ha ocurrido históricamente, probablemente podamos tener un año mejor de lo que yo estoy esperando o peor de lo que estoy esperando, porque el Standard & Poor's generalmente no cumple bastante con los promedios. De hecho, tenemos acá el histograma de los rendimientos y vemos un poco, bueno, que el promedio histórico estaría más o menos por acá.
pero vemos que el histograma está como bastante sesgado. O sea, está bien que yo acá deliberadamente obviamente puse ciertos grupos así de rendimientos, donde acá tenemos bastante. La mayoría de los histogramas que ustedes van a encontrar de rendimientos históricos del Standard & Poor's son más, están más atomizados. Por ahí hablan de 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35, o van de 10 en 10, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, y así. Yo más o menos lo puse así porque lo que quiero reflejar, sobre todo para los que vienen con ese sesgo de continuidad o con ese sesgo de recencia, donde lo que ha pasado lo que ha pasado durante los años anteriores, los más recientes, te afecta mucho tus expectativas futuras, para que los que tenemos ese tipo de sesgos, por ahí que no caigamos tanto pensando de que, un más 20 es algo muy raro en el Standard & Poor's, o sea, es algo muy raro en Estados Unidos, con lo cual tenemos que tomarlo como anomalías. Y a ver, sí, si yo lo miro en relación a toda la historia, sí, pero también si miro esto veo que casi el 40%, o sea, el 40%, o sea, de los últimos 100 años, casi 40 años, o sea, 39, han tenido rendimientos por encima del 20%. Entonces no es algo tan descabellado pensar en otro año de rendimientos por encima del 20%. Como lo he dicho en informes anteriores, me voy a asustar si llega a pasar eso. No es que me voy a asustar, a ver, no, tampoco es que me voy a asustar, pero sí que me voy a poner como a mirar mucho más con lupa y a tratar de entender, a ver qué expectativas de ganancia pueden tener las empresas, sobre todo, por supuesto, a ver el rendimiento total del accionista, para ver cómo han crecido las ganancias de las compañías, para tratar de tener en cuenta que siendo 2026 un año, o sea, el peor año presidencial, como nos mostraban los datos, bueno, estar un poco más resguardado en todo caso, a ver, diversificar un poco más, tratar de hacer lo posible para atenuar cualquier tipo de corrección, de no sé si decir mercado bajista, pero bueno, de mal desempeño de los mercados que pueda ocurrir para adelante. Por lo pronto digo, bueno, yo miro esto y digo, a ver, esperar rendimientos entre el 0 y el 10%, por ejemplo, que uno podría considerar algo normal. Bueno, históricamente el Standard & Poor's no se ha comportado así. Solo el 14% de los últimos 100 años han tenido rendimientos entre el 0 y el 10%. Y aún así, vemos que la mayoría de los analistas más o menos siempre estiman el Standard & Poor's en ese rango. Por eso es que digo, este tipo de información, o mejor dicho, todos los pronósticos que ustedes puedan llegar a ver de qué va a pasar con el Standard & Poor's, cuáles son los rendimientos esperados, incluso lo que yo diga, tómenlo más que nada como entretenimiento. Yo trato de fundamentar un poco y decir, bueno, a ver, yo espero entre un 10 y un 15% para este año, pero también considero que va a ser un año bastante más volátil que los anteriores, todo, pero bueno, tómenlo como eso, como un pronóstico, porque de hecho Bloomberg hace 25 años, porque arrancó en el año 2000, hace 25 años, que viene haciendo una encuesta bastante grande, por lo menos dentro de lo que es Wall Street, porque engloba más de 300 agentes de bolsa, fondos de inversión, digamos, diferentes actores, si se quiere decir, para hacer una palabra genérica, diferentes actores del mercado, y les pregunta cuáles son sus expectativas de rentabilidad del Standard & Poor's para el próximo año. Y de hecho, justo lo han publicado esta semana, yo lo tengo acá, y tenemos los datos actualizados al 2025, y vemos, por ejemplo, acá dice que los agentes, o sea, aquellos que son consultados por Bloomberg, dice que prevén en promedio un 2025 de 9,1% de ganancias del índice. O sea que si nos venimos acá, esperan más o menos en este rango, que vemos que no es en absoluto el que más suele ocurrir. Pero bueno, o sea, el promedio que le da a Bloomberg de los rendimientos que esperan los principales actores de Wall Street para este 2025 es ese. Entonces, lo que dice acá también es eso, dice que obviamente que es como un déjà vu, como dicen ellos, pues dice, durante los últimos 25 años, 53%, o sea, más de la mitad de las 376 empresas consultadas han previsto
rendimientos entre el 0 y el 10%. O sea que es el status quo, más o menos la mayoría, o sea, durante los últimos 25 años, la mayoría ha predicho rendimientos para el próximo año del Standard & Poor's entre un 0 y el 10%. Y bueno, es justamente lo que dice acá pone un histograma de las predicciones, vemos que la gran mayoría están más o menos entre un 5 y un 10%, que es donde se han ubicado por lo menos durante 2000 a 2024, que es cuando se empezó a realizar esta encuesta, y vemos que no la pegan. Entonces, lo que más me interesa es que entendamos que esta gente tiene toda la información, esta gente tiene los mejores sistemas, tiene la mejor infraestructura, tiene doctorados en todo lo que se les ocurra, tiene certificaciones internacionales, tiene profesionales extremadamente capacitados. Aún así, le pifian de manera sistemática. O sea, lo raro es que estén en lo correcto. ¿Por qué? Porque es algo muy complejo, extremadamente complejo poder predecir qué va a pasar con una empresa, imagínate con el mercado. Entonces, cuando alguien te dice que puede predecir el futuro mirando un gráfico y haciendo líneas, y bueno, tenedlo en cuenta, porque es muy difícil, sumamente difícil poder predecir qué va a ser el mercado. O sea, tu trabajo no es tratar de adivinar qué va a ser el mercado, sino tratar de entender cuáles son las empresas, cuáles son las mejores inversiones que tienen más probabilidades, porque trabajamos siempre con probabilidades, nunca vamos a trabajar con certezas. Entonces, nuestro trabajo es decir, bueno, voy a tratar de encontrar las empresas que por sus ventajas competitivas, por su industria, por su gerencia, por los negocios que tiene, los negocios nuevos que va a sacar, por lo injustamente que ha sido tratada por el mercado durante el último año y por todo lo que ha caído durante el último año a pesar de que sus fundamentos no se han deteriorado tanto. O sea, tratar de encontrar en toda esta información las empresas que yo considero que tienen la mayor probabilidad de subir durante el próximo año y de ser posible de subir más que el índice. O sea, lo hemos visto también este año con respecto a Argentina. En Argentina, como yo les decía, por ahí evaluar una empresa en particular se complica bastante, sobre todo con todo el tema de la inflación, con todo el tema del dólar. Poder hacer una evaluación en Argentina es sumamente complicado, porque tenés que, o sea, y encima en contexto, así, distribuidora de gas Cuyana, que de repente se va a fusionar con distribuidora de gas del centro, se va a formar una empresa más grande de Ecogas, o sea, de repente, no sé, tenés empresas, bancos que adquieren las partes de otros bancos que se están yendo, o sea, justamente tuvimos un 2024 donde al estar arrancando un nuevo gobierno y posiblemente un nuevo periodo ya donde salgamos del estancamiento secular que hemos estado desde 2011, bueno, ocurren cambios estructurales muy importantes en las empresas que hacen muy difícil poder predecir. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y bueno, analizar los macrofundamentos, analizar la economía. En Argentina tenés que analizar la política, o sea, para bien o para mal, o sea, para nosotros que estamos acá y que ya hemos vivido toda la vida con esto, como que ya le vamos encontrando un poco los patrones de comportamiento y le vamos encontrando un poco la receta secreta para Argentina. Nosotros sabemos que en Argentina cada vez que un bono cae por debajo del 20% de paridad es compra. Siempre ya lo sabemos porque estamos en Argentina. Y en Argentina, cuando un bono está arriba del 90% de paridad, y ni que hablar del 100% de paridad, ya sabemos que en la mayoría de los casos es venta. Entonces, pero eso lo sabemos porque estamos nosotros acá y sabemos que son reglas que ya sabemos que se aplican en Argentina. Y sabemos que si por debajo del 20% de paridad de los bonos es compra, con mucha más razón es compra en acciones también, porque sabemos que van bastante de la mano. Pero bueno, lo sabemos por estar acá. Entonces, no sé, el año pasado, por ejemplo, fue el mejor año para los bancos. Pero sabíamos que el riesgo era grande. O sea, obviamente había que tener confianza en el equipo de Milei. O sea, había que tener confianza en el propio Milei, en Caputo, en todo el equipo de Caputo, en Bausili, en Demian Reidel, o sea, en todo el equipo que estaba encargado del saneamiento del Banco Central. Afortunadamente salió bien y los bancos
tuvieron la mejor performance, fue el sector que mejor performó durante todo el año, pero bueno, o sea, la volatilidad fue bastante grande, y si uno no se la aguantaba, bueno, o sea, y la iba a pasar mal. Entonces, siguiendo un poco con esto, lo que vemos también es que, bueno, acá obviamente contrasta un poco lo que fueron las predicciones de los analistas durante los últimos 25 años y en realidad lo que ha terminado pasando, cuáles fueron realmente la distribución de rendimientos. Vemos que fue bastante pareja, pero vemos de vuelta acá, ¿no? O sea, un poco lo que veíamos en el histograma que les mostré anteriormente, un poco de cómo que el índice tiene un sesgo, de que cuando le va bien tiene años bastante buenos. Y este es el que más me interesaba mostrar, que es más o menos el rango de las predicciones. O sea, cada rayita es una predicción puntual de uno de los agentes de bolsa, como ellos ponen acá, de una de estas 300 y pico de empresas que ellos consultan, donde, bueno, acá está el más optimista, acá está el más pesimista, en el medio el rango de cómo están dispersos, el grado de dispersión que tienen los resultados. Y nuevamente acá podemos confirmar lo que ya les venía diciendo. Difícilmente la pegan. Y casi siempre se equivocan de muy conservadores. Casi nunca están prediciendo, como vemos acá, son muy pocas las veces, como puede ser acá, por ejemplo, o acá según lo que dicen ellos, VS había predicho un 50% de suba para el Standard & Poor's en el 2009. Es una locura, habían predicho un 50% de suba, terminó siendo bastante positivo, o sea, ahí arriba del 20%, pero tampoco tanto. Y como vemos, son pocos los años donde los rendimientos los rendimientos positivos son alcanzados y superados por la barrita. O sea, generalmente, como lo muestra por acá abajo, los bancos se suelen equivocar por demasiado conservadores. Y acá también, bueno, muestra un poco lo que les comentaba, un poco de por dónde viene el error. O sea, vemos acá cuáles son los que más se equivocan, y vemos que, por ejemplo, el Banco de Montreal, que por lo que veo en esta tabla es el que menos se ha equivocado durante los últimos 25 años, se equivoca por un 10%. O sea, suele errarle a la predicción por un 10%. Ni que hablar, obviamente, Wells Fargo, que le erra bastante, ya por más de un 15% le ha errado en promedio, o sea que bastante errado. Bueno, acá habla un poco más también de esto, o sea, de la cantidad de veces que cada uno de estos bancos ha errado por ser demasiado conservador, digamos, por estar por debajo, o sea, predecir por debajo del rendimiento que después terminó teniendo. Vemos que la mayoría se equivoca por pesimista, podríamos decir, o por no ser lo suficientemente optimista. Entonces, bueno, acá un poco lo que comentan es, claro, es que tiene su razón de ser, ¿no? Porque lo que dice este tipo, Elliot Apel, que sería un planificador financiero de Madison Y, de Wyoming, por lo que veo, lo que dice es que este tipo de predicciones suelen ser justamente así, conservadoras, para después poder ser defendidas. Porque si después el índice te sube, si vos dijiste que el índice va a subir un 10% en el año y después el índice como que te cae un 5% en el año, o sea, es más fácil defendible eso. O sea, si yo predije que el índice iba a subir un 10% en el año y después, por ejemplo, fue un año malo y terminó cayendo un 5% del índice, eso es más defendible que el hecho de que yo diga que el índice iba a subir un 20, 25, 30% y después terminó cayendo un 5%. Entonces, generalmente estas predicciones, exactamente como dice acá, dice ¿qué debería un inversor promedio hacer con cualquier tipo de predicción pronóstico con el que nos encontremos? Y este tipo, Elliot Apel, dice nada, dice, solamente deben ser tratados como entretenimiento, como si fuera que estamos mirando algún tipo de deporte, nada más. O sea, no deberíamos hacer nada. Pero lo que sí me importa mucho es que entendamos esto, que esta gente es la gente que tiene toda la información y aún así erra sistemáticamente en todas sus predicciones. Entonces, acá lo mismo, o sea, ¿qué deberíamos esperar para este 2025? Bueno, hacer bien las cosas con nuestro portafolio. O sea, verificar que nuestro portafolio cumpla correctamente con nuestras expectativas de rentabilidad, que en realidad terminan siendo una consecuencia
de nuestro horizonte temporal y de nuestra tolerancia al riesgo. Cuando estamos apuntando a largo plazo, la verdad que, porque a veces me encuentro por ahí, o sea, y perdón si algún cliente está mirando el video, porque por ahí me encuentro con clientes que me dicen, ¿conviene comprar hoy o conviene esperar a la semana que viene? Y yo pienso, ¿qué diferencia hace? Si vas a comprar CDRs, si vas a comprar el Standard & Poor's, ¿qué importa si compras hoy o si esperás a la semana que viene? La diferencia que vas a tener en el largo plazo no es mucha. Y si estás pensando a corto plazo, no deberías comprar acciones entonces. Entonces como que en todos los casos, no encuentro ningún caso donde tenga mucho sentido hacer la pregunta de, che, tengo plata para invertir, ¿me conviene comprar ahora o esperar la semana que viene? No, a ver, si tenés plata para invertir y conviene comprar. Si estamos en un mercado bajista y creemos que puede seguir bajando, bueno, entonces en todo caso te quedarás en otro instrumento hasta que podamos ver mejores valuaciones en las acciones y ahí nos volveremos a meter en acciones. Pero andar especulando a ver si me conviene ahora, me conviene la semana que viene, a largo plazo la diferencia es nula. O sea, no 0,0 algo puede llegar a ser de rendimiento. O sea, no tiene sentido. Entonces, más allá de lo que yo pueda esperar a ver de cómo puede llegar a ser o cualquiera de ustedes que pueden llegar a ser, o sea, lo más probable, vista la historia y vista la circunstancia, lo más probable es que tengamos un año positivo. Si los pronósticos de la gente de Bloomberg ahí, que ellos hacen esta encuesta de 300 y pico de participantes del mercado, dio 9,1% que esperan de rendimiento, lo primero que tengo que pensar es que lo más probable, porque la historia me lo demuestra, es que el mercado no haga eso y que si justamente tienden a equivocarse de menos, o sea, por pronosticar menos, lo primero que pienso es, bueno, si esta gente en promedio pronosticó un 9% de rendimiento, yo sé que va a ser más. Lo más probable es que sea más, porque generalmente esta gente se equivoca de manera conservadora. Bueno, puede ser que esté entre un 10 y un 15, o puede ser que esté incluso más. Vamos a ver qué pasa durante este año. Yo, como les digo, no hay ningún problema si el índice sube más de un 20. Vamos a ver cómo están las ganancias de las compañías, porque si las ganancias de la compañía obviamente suben un 20, y bueno, sí, estaría justificado, pero vamos a ver eso. O sea, ningún pronóstico de rendimientos a futuro es inherentemente bueno o inherentemente malo. Todo depende de cuánto de ese rendimiento está justificado por fundamentos y cuánto está justificado por expectativa, por sentimiento inversor, como ya lo hemos visto cuando analizamos el rendimiento total del accionista. Entonces, me parece importante, me parece interesante, ya que estamos arrancando un año y psicológicamente como que nos ayuda el hecho de pasar de año como para empezar a hacer una evaluación de nuestro portafolio, por ejemplo, a ver qué cosas queremos cambiar, qué cosas queremos aprender durante este año. Podemos hacer un análisis de cosas que uno debería esperar, que uno debería hacer, por ejemplo, o sea, más que nada de comportamientos que uno tiene que evitar siempre cuando invierte. O sea, podemos preguntarnos, bueno, a ver, ¿cómo puede venir el 2025? O sea, a ver, ¿cuál podría ser el mayor catalizador de una suba durante este 2025? ¿O el mayor provocador de una corrección de mercado o de un mercado bajista durante este año? La respuesta es que no hay forma de saberlo. O sea, no hay forma de saberlo. Estoy casi seguro, completamente seguro, de que una corrección vamos a tener durante este año, por la sencilla razón de que Trump es presidente y Trump se caracteriza por ser un tipo bastante impredecible. Vamos a ver si vuelve con sus famosos tweets donde tuiteaba a la mañana y el mercado se te caía durante todo el día. Ese tipo de actitudes de Trump nos van a poder dar grandes oportunidades de compra, pero bueno, sepámoslo que mientras dura, jode, ¿no? O sea, molesta, ¿no? O sea, porque uno puede decir, como pasó acá, ¿no? Como pasó acá el 18 de diciembre con la reunión de la Reserva Federal. Bueno, sí, yo sé que esto es una gran oportunidad de compra, yo sé que esta reacción del mercado no es una reacción ligada a fundamentos, es puramente ligada a sentimiento inversor, y así como arrancó, en algún momento más temprano que tarde termina, pero en el mientras tanto, bueno, hay que aguantarlo, sobre todo cuando uno lidia con clientes y tiene que hablar con los clientes y explicarles lo que está pasando.
en este año vamos a tener al menos una corrección de mercado, capaz que una baja de un 10 o incluso más podemos llegar a tener en cuanto a actitudes que pueda tener Trump, represalias, tensiones que puede llegar a haber con Rusia, con China, con la Unión Europea. Vamos a ver, vamos a ver. Para mí, la mayoría de las correcciones, o prácticamente o todas, veremos, van a ser oportunidades de compra, pero no sabemos cuánto van a durar, no sabemos qué profundidad van a tener, así que tenemos que estar sí o sí preparados, por supuesto, para un año donde seguramente alguna corrección tendremos y capaz que más de una. Capaz que tenemos un par de correcciones menores, entre un 0 y un menos 10%, capaz que un poquito menos. Veremos, no hay forma de saberlo. Y de hecho la historia nos muestra eso. Cada vez que alguna persona, alguien puntualmente, ha sido capaz de encontrar el germen de un mercado bajista y ha podido anticiparse y ha podido capitalizarlo, ganando mucho dinero con eso, se hizo famoso. Ahí tenemos a George Soros, el famoso George Soros, que está metido en cuanta conspiración uno se puede encontrar en las redes sociales. El famoso Michael Burry, o sea, toda la película La Gran Apuesta. Steve Eisman, que está interpretado por Steve Carell en la película La Gran Apuesta, una de las mejores actuaciones de Steve Carell, en mi opinión. Entonces, no es común que la gente, por eso desconfiemos, o sea, sobre todo en YouTube, que nos encontramos mucho título de video sensacionalista, o sea, desconfiemos porque, por ejemplo, ChatGPT, ¿cuándo fue liberado al público? ¿Cuándo fue dado a conocer al público ChatGPT? La respuesta es, si mal no me equivoco, si no recuerdo mal, noviembre de 2022. El año del mercado bajista que terminó en octubre, estábamos saliendo. Noviembre de 2022 se dio a conocer ChatGPT. ¿Ustedes conocen a alguien que antes de noviembre de 2022 estaba hablando de ChatGPT? Alguien de Wall Street. Capaz que los ingenieros en software, todos estaban hablando, todo, pero alguien de Wall Street, algún portfolio manager, algún gestor, alguien de algún banco de inversión. ¿Conocen a alguien? O sea, ¿vieron algo antes de noviembre de 2022 de ChatGPT? Hoy todo el mundo habla de ChatGPT. Nvidia, bueno, justamente ha tenido la performance que ha tenido por el entrenamiento y la popularidad que están teniendo los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Pero en noviembre de 2022 estábamos hablando del metaverso, le estaban pegando con un palo a mi querida Meta, que ha tenido un 2024 espectacular de más de un 60% de rentabilidad, o creo que más de 70% incluso de rentabilidad. Estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de realidad aumentada. Bueno, estaba todo el mercado bajista, obviamente, petróleo, guerra en Ucrania, los problemas que sigue teniendo China, todo. Nadie hablaba de ChatGPT. Entonces, ese tipo de cosas es muy difícil darse cuenta, es muy difícil poder detectar eso. Entonces, no tiene sentido, porque a menos que uno realmente tenga muchísima información y sea capaz entonces de poder entender el impacto que una tecnología nueva va a tener en diferentes industrias, en diferentes empresas, es muy difícil poder posicionarse anteriormente a una disrupción tecnológica como fue efectivamente ChatGPT y todas las inteligencias artificiales generativas y modeladoras de lenguaje. Entonces, tratemos de evitar ese tipo de cosas, tratar de evitar querer predecir correcciones, o sea, tratar de adivinar qué es lo que va a hacer el mercado. Enfoquémonos en hacer nuestro trabajo, busquemos las empresas con las mayores probabilidades de poder obtener rendimientos positivos y de ser posible superiores a los del índice. Otra tentación que podemos tener más o menos en la misma línea es la de intentar también ver cuál va a ser el sector del índice que mejores rendimientos va a tener durante el próximo año. O sea, está bueno, o sea, si a alguien realmente le interesa, le gusta investigar, le gusta analizar empresas, poder tratar de entender catalizadores macro, o sea, como decíamos, ¿no? Macro fundamentos, tratar de entender a ver cuáles son los sectores que mejor van a performar, dónde van a estar las empresas que mejor van a performar durante el próximo año.
está bueno, pero en realidad para mí termina más siendo algo, de hecho yo escribí una tesis donde hablaba del método top-down, de ir desde lo general o particular, pero por ahí en estos casos conviene también ir un poco de lo particular, o sea, ir a buscar las mejores empresas. ¿Por qué? Porque el rendimiento de los sectores a lo largo del año o a lo largo de los años suele ser muy cambiante, y sobre todo teniendo en cuenta que al hablar de sectores, en realidad en muchos casos por la propia mecánica con la cual se construyen ese tipo de índice o la designación de una empresa en un sector o en el otro, tiene obviamente muchas diferencias entre sí. O sea, dentro del sector tecnológico, por ejemplo, dentro de las empresas tecnológicas tenemos, por ejemplo, a Apple, por supuesto, a Microsoft, pero también tenemos a Visa, la tarjeta, y tenemos a Nvidia. O sea, empresas que tienen sus semejanzas, pero también bastantes diferencias entre sí. O lo mismo, o sea, lo mismo con empresas de materiales también, tenés empresas de químicos, con empresas de minería, o sea, empresas cuyos fundamentos dependen de cosas bastante diferentes por más que estén dentro del mismo sector. Me acuerdo el mismo sector de energías limpias, cuando se hablaba un poco de invertir en energías limpias, energía eólica, también, o sea, uno diría, bueno, ¿en qué índice, en qué sector están englobadas las empresas de energía eólica, por ejemplo? Y uno con justa intuición diría, bueno, en energy, en el sector de energía. Resulta que no sé cómo será ahora, pero la última vez que yo me fijé estaban en el sector de utilities, de servicios regulados. Entonces, bueno, o sea, el hecho de analizar sectores, yo más que sectores, entonces tendría que hablar un poco de industrias. O sea, dentro de cada sector, uno, por supuesto, tiene una segunda subdivisión, que es la de división en industrias. Entonces, dentro del sector tecnológico, por ejemplo, tenés la industria de semiconductores, donde está Nvidia, por ejemplo, donde está ASML, donde está Broadcom, por ejemplo. Y después también tenés la industria del software, donde está Microsoft, donde está Apple, por ejemplo. Entonces, más que analizar sectores, yo diría, bueno, tendríamos que tratar de analizar industrias. Porque los sectores primero que son bastante abarcativos, o por ejemplo, bueno, dentro del sector de consumo discrecional, obviamente tenés empresas como Amazon y como Tesla. Son las dos empresas del sector de consumo discrecional. O tenés McDonald's, por ejemplo. Entonces, bueno, o sea, es como que tenés empresas muy diferentes entre sí. Por eso está bueno que si uno quiere analizar, ir un poco más a lo general, más conviene si uno quiere tratar de encontrar grupos así generales de empresas que van a performar bien, tendría que buscar más que nada industrias, no tanto sectores. Porque como vemos acá, ahora ya terminado el 2024, ¿se acuerdan que yo este gráfico de esta página Nobel Investor, este gráfico yo lo mostré hace un par de meses atrás, donde les decía que uno de los mejores sectores del año estaba siendo el sector de utilities? Bueno, después terminó cayéndose, o sea, terminó teniendo un rendimiento ahí ligeramente más bajo que el Standard & Poor's. Aún así, vemos acá históricamente los rendimientos que ha tenido. Vemos acá en 2022, por ejemplo, acá en 2022 que tuvo un 1,6, fue uno de los mejores sectores del año. Vemos que Energy tuvo 65, porque bueno, el petróleo y el gas subieron muchísimo en 2022 con la invasión de Ucrania. Pero vemos que Utilities tuvo 1,6, tampoco vamos a decir que fue un gran rendimiento. Pero bueno, un sector que se caracteriza, como podemos ver, por rendimientos mediocres o sumamente pobres, bueno, este año dentro de todo tuvo un muy buen rendimiento, bueno, por la razón que les explicaba, todo el tema de la energía que se consume con entrenar inteligencia artificial. Pero vemos que el mejor sector del año fue telecomunicaciones, donde acá están las empresas como Meta, por ejemplo, que tuvo un año espectacular. Google, que tuvo un año ahí, bueno, pero podría haber sido mejor. Netflix incluso está acá, Disney también está acá. Vamos a ver si ahora Disney con ese cambio de política por fin retoma la senda alcista. Segundo sector mejor del año, tecnologías de la información. Fíjense lo arriba que ha performado el sector de tecnología
durante los últimos años, salvo ahí por el 2022, pero bueno, la volatilidad es parte inherente de los mercados de capitales. Vemos el sector financiero, que dentro de todo también suele tener un rendimiento bastante parejo. Afortunadamente tenemos forma de invertir en el sector financiero en el estándar, acá en Argentina, porque tenemos el CDR de empresas del sector financiero, tuvo un gran año este sector, y después el consumo discrecional, donde ahí tenemos principalmente Amazon y Tesla, como ya les había dicho. Pero bueno, vemos esto, ¿no? Vemos el colorinche que es este gráfico por lo cambiante que es el desempeño del índice. Vemos acá Energy como 21 y 22 fue el mejor sector, después fue, fíjense, ¿no? De 21 y 22 el mejor sector lejos, a 23 y 24 pésimo, muy malo. Entonces, esa es la volatilidad. Y fíjense, Energy, todo lo que fue la década anterior. O sea, salvo el 2016, que fue un año muy bueno, fíjense lo que fue después el último cómodo la mayoría de los años. Entonces, Energy es un sector extremadamente volátil. Y cuando decimos Energy, estamos hablando principalmente de petróleo y gas. Así que sumamente volátil, sumamente volátil. Pero bueno, vemos que es un sector que cuando lo hace bien, lo hace muy bien, y cuando lo hace mal, lo hace muy mal. No sé si conviene uno estar muy expuesto a este tipo de acciones, ¿no? Pero lo importante es eso. Lo importante es, si querés hacer análisis de industrias, puede tener un poco más de sentido. Por ejemplo, la industria de semiconductores. Ahí puede tener bastante más sentido. Yo creo que mi tesis hablaba un poco de eso, de cuando analizaba empresas, de ver las industrias. No tanto los sectores, porque sectores son muy diferentes, pero sí el tema de las industrias. Y por supuesto, de esto también se deriva también, o sea, no perder el tiempo, por supuesto, a menos que uno realmente le guste y quiera dedicarse ahí, no tratar de perder el tiempo buscando cuál va a ser la mejor empresa. Porque obviamente vas a encontrar en redes sociales, sobre todo en YouTube, pero en Twitter también, o X como se llama ahora, vas a encontrar tentación de gente que te apunta: esta empresa en particular, esta empresa va a ser la mejor empresa del 2025. Y esa tentación, caer en esa tentación, pasó mucho, yo me acuerdo, pasó bastante en 2021, si se acuerdan, que incluso se han hecho películas y hasta series, me parece, sobre lo que fue las meme stocks, cuando GameStop, GMX creo que se llamaba el código, donde empresas que este año se volvió a revivir, hubo como un renacer ahí temporal de las meme stocks, cuando en Reddit se manipulaba básicamente empresas de muy baja capitalización, y ahí estaba sobre todo GameStop, pero también la cadena de cines AMC. Me acuerdo porque tuvimos casos de clientes que aprovecharon que BlackBerry tiene CDRs y se metieron ahí, o sea, porque alguien la recomendó, porque alguien dijo, porque había gente que estaba haciendo plata fácil. Evitemos, pero por puro sentido común. Yo entiendo que, creo que fue Oscar Wilde me parece que fue el que había dicho que simpatizar con la desgracia de los demás es fácil, y que lo que es realmente difícil es simpatizar con el éxito de los demás. Y si de repente alguien que yo conozco, gente con las que estoy en grupos de WhatsApp, está invertido en acciones y le está yendo re bien y yo estoy afuera, y bueno, o sea, eso posiblemente me lleve por una cuestión emocional, a tomar malas decisiones. Entonces, puedo caer en la tentación de decir, bueno, vamos a tratar de encontrar, como le decía recién, ¿no? Estoy analizando una industria y voy a tratar de encontrar la mejor acción de esta industria. Mi sugerencia es, mira, si tenés cuenta en Interactive Brokers, si tenés cuenta en un agente de bolsa de Estados Unidos y te gusta una industria, en todo caso, comprate el ETF de la industria, que hay ETFs para todos los gustos. Fíjate, el ETF, no sé, querés el ETF de software, lo vas a tener. El ETF de semiconductores, lo vas a tener. El ETF de, de bancos de inversión, lo vas a tener. El ETF de minería, lo vas a tener. O sea, vas a tener ETFs para cada industria. Entonces, en todo caso, si te gusta una industria, comprate el ETF de la industria. Y si te gusta alguna empresa puntual en particular, y bueno, te compras el ETF de la industria y al mismo tiempo un poquito de tu dinero también lo diversificás puntualmente en esa compañía. Entonces, si tuviste razón, ganaste, y ganaste más del promedio de la industria. Pero si te equivocaste,
pero la industria anduvo bien, bueno, el rendimiento sigue siendo bueno. Porque entonces de esa manera podés hacer algo mucho más realista. Por ejemplo, ahora terminado el 2024, quieren saber cuál fue la mejor acción del 2024. Como ustedes se pueden llegar a imaginar, vamos a hablar de small caps. La que mejor anduvo fue GWGS, Hendrix Holdings. O sea, esta empresa que vale $79 y como se imaginarán tuvo este 2024, donde vemos que, y vemos esto sobre todo, vemos que venía siendo un desastre. Entonces, esta fue la mejor acción del 2024, pero ya mirando esto, uno ya dice, a ver, ¿qué chances tengo yo? A menos que a mí me guste analizar small caps, empresas de muy baja capitalización. Y claro, o sea, yo puedo mirar el rendimiento del 2024 ahora y decir, miren esto, miren si me fijo 2024, miren lo que fue el rendimiento de esta compañía, más o menos podemos arrancar ahí. Fíjense, esta empresa, 79,26 más o menos, por ahí más o menos. Por ahí, bueno, fíjense más o menos el rendimiento, 2.870%. 2.870% de rentabilidad de esta compañía durante este año. Ahora, seamos realistas. O sea, solamente una persona que realmente entiende esta industria, que entiende la empresa, teniendo en cuenta además que es una empresa de baja capitalización, también requiere muchísima tolerancia a la volatilidad y a la vez muchísima paciencia, porque vos podés haber estado comprado, por ejemplo, acá, en 2023, y convengamos que 2023 fue un año de 25% de suba del Standard & Poor's, como lo hemos visto. Entonces vos tenés que aguantarte esto, por ejemplo, durante 2023. Si vos ya acá habías hecho algún análisis y decías que la empresa estaba barata, bueno, tuviste que aguantarte esto con el mercado del Standard & Poor's subiendo un 20 y pico %, y convengamos que esta no es una caída pequeña. Vemos acá que si habías comprado más o menos acá, a fin de año estabas perdiendo el 85%, estabas 85% abajo, y de repente, bueno, si hubieras comprado acá, ahora estarías más o menos, estarías bastante arriba, obviamente, porque estamos hablando, si hubieras comprado más o menos por esta zona, más o menos, ahora estarías un 500%, 400 y pico % arriba, pero habiéndote aguantado todo eso. Entonces, por ahí la gente cuando habla de las grandes ganadoras y empieza a hablar de no, esta acción está rindiendo tanto y tanto, se ocultan los riesgos, se ocultan las posibilidades de que vos hayas encontrado eso, de que hayas entendido la industria, de que hayas entendido la empresa, de que hayas entendido el catalizador que hizo que esta empresa mejore tanto. Porque obviamente yo me metí a ver los balances de esta compañía, es una compañía re chica, de $500 millones de ingreso, no de ganancia, de ingreso por año. Entonces, es algo muy, muy puntual, o sea, que tenés que estar muy atento a eso para poder verlo. Entonces, si no lo viste, no pasa nada. Y si no pudiste justamente encontrar la mejor de la industria que a vos te gusta, lo que sea, tampoco pasa nada. Si pudiste obtener un buen rendimiento y si pudiste, no sé, ganarla el índice, es por demás de satisfecho. Otra, por ejemplo, la que creo que fue la segunda, esta sí es más graciosa todavía, RGTI, fue, según lo que estuve viendo, fue la segunda mejor, y tiene esto de interesante. O sea, tiene esto que fue, bueno, o sea, miramos eso y decimos, vemos esto, ¿no? Vemos un rendimiento, y eso que creo que lo tengo en escala logarítmica. No, ahora vamos a ver acá, ahí está. Lo tengo en escala logarítmica, se ve un poquito mejor. Lo mismo, vemos acá, y bueno, vemos esto, ¿no? O sea, vemos que fue un año. También vemos esto en un año lateral y bajista, bastante bajista. Obviamente, recontra small cap, una empresa que valía $1. También vemos que venía bastante abajo. Vemos ahí 2021, también saliendo a bolsa en el pico de la euforia o el optimismo 2021. Se cae, bueno, de los $9 a centavos, a 30 centavos. O sea, nada, o sea, una caída tremendamente abrupta. Y acá vemos si vemos el 2024, estamos hablando de 1.700 más o menos, pongámosle un 18 y pico, 19, 1.700% de rendimiento, pero en el medio tuviste que aguantarte, bueno, que de 100% de ganancia
pasaras a 30% de pérdida en cuestión de meses. Entonces, yo no me lamento por no haber encontrado este tipo de empresas. O sea, no tengo por qué lamentarme y nadie tiene por qué lamentarse. Porque este tipo de empresas te van a dar ganancias solamente si las estás buscando, si las estás encontrando. O sea, necesitas mucho análisis, entender mucho la industria, buscar mucho por el universo de las small caps, porque convengamos que por pura definición del tamaño de las compañías, las small caps son la gran mayoría. O sea, hay muchísimas más empresas de menos de 1.000 millones de dólares que de más de, no sé, 100.000 millones de dólares, pero muchísimas más. Entonces, en el universo de lo posible estás ahí buscando una aguja en un pajar. Entonces, me acuerdo que Damodaran, que escribió un libro el año pasado, recontra recomendadísimo, que habla sobre el ciclo de vida corporativo, y habla un poco de lo que es el cherry picking, o sea, aquellas personas que solamente te muestran las ganadas, las que han encontrado, porque y que justamente en base a eso venden alertas, venden servicios, etcétera, etcétera. Lo que en realidad no te dicen o que no te muestran fue todas las otras que fracasaron, porque yo en este momento les estoy mostrando estos dos casos. Ahora, por estas dos, ¿cuántas creen ustedes que hubieron que perdieron muchísimo dinero o que directamente quebraron y desaparecieron? Entonces, cuidado con eso también, cuidado con eso. Cuando vean gente recomendando acciones puntuales, como esta es la gran perlita, porque yo les puedo recomendar acciones puntuales, no sé, decirle, bueno, me gusta YPF de Argentina, me gustan los bancos, todo, pero no les voy a decir, no, porque este año, no sé, Tesla es la gran protagonista, va a ser una empresa espectacular. O sea, no, a ver, yo creo que Tesla va a tener un buen año, pero bueno, dentro de un portafolio diversificado, no apostar todo a una misma a una misma acción, porque vos no sabés lo que va a pasar, ¿no? O sea, y siempre está la posibilidad de que te equivoques. Entonces, lo que me acuerdo que comentaba Damodaran cuando le explicaban de cómo era invertir, porque vos podés invertir en empresas que están en diferentes momentos de su ciclo de vida. Podés invertir en empresas que están en declive, empresas maduras, tipo Coca-Cola. Podés invertir en empresas que están en crecimiento, como puede ser Meta, como puede ser Tesla, como puede ser Apple. Bueno, Apple está bastante madura ya, pero sigue creciendo. Está ahí en un intermedio. O podés invertir en empresas que están en el primer ciclo, en la primera parte del ciclo de vida, en rápido crecimiento, las startups, las empresas pequeñas que están creciendo. Bueno, ahí obviamente que tenés un universo de posibilidades muchísimo más grande que en las otras partes del ciclo de vida, porque las que están en la otra parte del ciclo de vida son las que sobrevivieron, y sabemos que la tasa de fallo, creo que en Estados Unidos era de un 80% de los primeros 5 años. Entonces realmente tenés que saber mucho, tenés que entender mucho y tenés que al mismo tiempo tener mucha paciencia, porque puede tardar años en manifestarse el valor que vos estás viendo. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no lo necesitas, porque aún así, si encontrás las industrias correctas, por más que no le pegues a la mejor acción, igual vas a tener un buen rendimiento. Bueno, un ejemplo perfecto es lo que me pasó a mí el año pasado. Si ustedes me siguen desde hace un tiempo, ustedes se acordarán que yo el año pasado, sobre todo la primera parte del 2024, hablaba mucho, o sea, hablaba de los bancos, pero hablaba puntualmente de Superbill. O sea, hablaba de Superbill, decía que yo era una de mis principales tenencias, sigue siendo al día de hoy una de mis principales tenencias. Vamos, de paso, ya que estamos, todavía no estoy hablando puntualmente de Argentina, pero ya que estamos, vamos a ver, que encima ha tenido un comienzo de año bastante bueno. Entonces, ¿yo qué les decía? Decía que Superbill era la que más todavía tenía para recuperar y que por esas razones, bueno, era una de las empresas que más me gustaba. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que yo hice correctamente, podríamos decir, el análisis de la industria. O sea, yo veía que el equipo de Milei, Caputo, Bausili, o sea, todo el equipo técnico, la Secretaría de Finanzas, toda la parte del Banco Central, era gente muy capacitada, que tenían las ideas correctas, que sabían qué era lo que tenían que hacer y que yo creía que era más probable que salga bien a que salga mal.
Tampoco tenía un 100% de confianza, pero yo digo, bueno, es más probable que salga bien el saneamiento del Banco Central y por lo tanto también el saneamiento del activo de los bancos. Así que creo que los bancos van a ser el mejor sector del 2024. Entonces, ok, una vez elegido el sector, digo, bueno, ¿en qué empresas posicionarme? Como yo les comentaba hasta hace unos meses atrás, yo creía que Supervill iba a ser la mejor. Bueno, de los 6 bancos que están cotizando en el panel líder y en el general, fue el peor. O sea, hay que meterle esfuerzo para encontrar, yo creo que el mismo esfuerzo para encontrar el mejor tenés que hacer para encontrar el peor. O sea, Galicia, Macro, Francés, Supervill, Hipotecario, Patagonia. Tenés 6 bancos en el Merval. ¿Qué chances tenés de elegir al peor? Bueno, yo elegí el peor. Aún así, subió 272% en dólares el año pasado. O sea, tampoco me puedo quejar. Obviamente, cuando me empecé a dar cuenta un poco de esto, del sesgo que yo tenía, empecé a diversificar. Por eso, durante los informes de los últimos meses, ya no vieron que yo hablaba principalmente de Supervill, hablaba principalmente de Macro, o les decía que había que tener un portafolio más diversificado, Macro Francés, Macro Galicia, Macro Supervill, Macro Hipotecario, porque Macro terminaba siendo el banco que no había subido tanto como Galicia, pero tenía una posición de activos incluso mejor que la de Galicia, con lo cual tenía fundamentos mucho mejores, por lo menos dentro de los bancos era el que tenía los mejores fundamentos. Entonces, a lo que voy, o sea, elegí, digamos, la industria correcta, elegí dentro de la industria, no increíblemente, pero digo, sorprendentemente, elegí el peor. O sea, ¿qué chances tenés de 6 bancos elegir el peor? Bueno, yo lo logré, elegí el peor. Aún así, 272% en dólares. Incluso este año, fíjense, vieron que yo les decía que para Estados Unidos yo esperaba entre un 10 y un 15% en dólares. Bueno, Supervill, si veo acá, el 31 de diciembre, en lo que va del año ya lleva subido 13% en dólares. O sea, todo lo que yo dije que iba a subir Estados Unidos, o que va a subir, o que creo que va a subir Estados Unidos durante 2025, Supervill lo está subiendo en 2 días. Pero bueno, es Argentina, volatilidad argentina, y sigo sosteniendo que hay que tener bancos en el portafolio, pero diversifiquemos. O sea, no un solo banco. Y creo que Macro sería el mejor posicionado. Pero bancos hay que tener, porque el crédito en Argentina con respecto al PBI es muy bajo, la industria tiene muchísimo para crecer, la población que está bancarizada sigue siendo muy poca, está por supuesto la amenaza de Mercado Libre, está también la posibilidad de que llegue Nubank, obviamente hay disrupciones que pueden llegar a venir en la industria, pero aún así es una industria que tiene que crecer. O sea, si realmente este año es el año en el que Argentina retoma la senda de crecimiento, y no volvemos a tener como tenemos hace de 2011. O sea, hace 2011 que no tenemos 2 años seguidos de crecimiento. En teoría dicen que el 2024 cerró con crecimiento a pesar de todo. Así que 2025, si crecemos, que lo más probable es que sí, por todas las estimaciones que voy viendo, sería la primera vez desde 2011 que tenemos 2 años de crecimiento consecutivos. Así que vamos a ver qué pasa. Si eso pasa, los bancos tienen que performar bien. Pero bueno, me estoy adelantando demasiado. Por último, lo último que quiero decir respecto a esto es que obviamente no todas las acciones del portafolio van a performar igual, no todas van a performar bien. Siempre está la posibilidad de que te equivocaste por muy optimista en una acción, no pasa nada. O sea, siempre algunas van a ser mejores que otras. Lo que importa es el rendimiento total del portafolio y lo que importa es que el portafolio cumpla con tus objetivos y que tenga un riesgo que vos puedas aguantar. Entonces, lo más importante no es justamente ir a buscar la empresa que va a subir más, ni la industria. O sea, si te gusta y querés usar tu tiempo en eso, buenísimo, porque es algo que disfrutás hacer. Pero para el común de los inversores, que viven de otra cosa, que hacen otra cosa, pero que quieren invertir y le agarran gusto a invertir, pero tampoco como para ir a agarrar el Excel y a evaluar empresas, lo que más tienen que hacer es tratar de entender lo que está en su portafolio y qué es lo que les puede llegar a dar. O sea, si uno dice, bueno, mira, yo planeo tener X cantidad de dinero
en X cantidad de años. Esto es muy personal, es de cada uno. Uno puede calcular, bueno, ¿qué necesito? Un 10% de rendimiento anual, un 20% de rendimiento anual. Bueno, y ahí vamos armando el portafolio. Y ahí vemos, ok, ¿te es suficiente con obligaciones negociables? No, bueno, agregamos CDRs, agregamos bonos argentinos. O sea, ¿querés aprovechar la oportunidad en bonos argentinos y cuando lleguemos a un 90% de paridad tomamos ganancia? Bueno, estoy reproduciendo un poco cosas que hablo con los clientes con los que me encuentro todos los días, ¿no? ¿Querés aprovechar lo que es Argentina y diversificar un poquito en Argentina? Bueno, está para aprovechar la oportunidad y eventualmente si vemos que hay señales de burbuja como pasó en el 2017, nos salimos de Argentina y nos volvemos a ceder. Bueno, todas esas son las cosas que uno tiene que ir cuestionándose cuando arma el portafolio. Y no andar mirando los costados, por supuesto. O sea, informarse, por supuesto, pero si a los otros les va mejor, tenés que tener en cuenta también cuánto riesgo está asumiendo el otro. Porque si hay una persona que está teniendo un rendimiento espectacular, pero está asumiendo un riesgo muy temerario, que le salió bien, pero capaz que no, bueno, no es algo reproducible, no es algo que yo diga, uy, yo quiero hacer lo que está haciendo esa persona. Porque pasa eso, ¿no? Sobre todo los gurúes, mucha gente que por ahí que vende servicios y que muestra y que publican videos y que muestran rendimientos exageradamente irreales. Incluso en los casos donde son reales esos rendimientos tan grandes, no te cuentan el riesgo que están asumiendo y la posibilidad de arruinarte en el camino. O sea, Howard Marks eso lo explica bastante. O sea, él dice eso. O sea, mi idea ahí es, o sea, Howard Marks, si pueden, busquen las charlas de Howard Marks, sobre todo cuando habla del ciclo del mercado. Porque si yo tengo que decir, no sé, con qué gestor de portafolio yo quisiera tener una charla algún día, o sea, tomar un café, tener una charla, no sería Warren Buffett mi primera opción, sería Howard Marks, porque es una persona con el que más me identifico yo como inversor, porque él dice, una buena empresa puede ser una mala inversión si la compras a un precio muy alto, mientras que Charlie Munger es más de decir, una buena empresa es una buena inversión incluso si la compras a un precio muy alto y la mantenés a muchos años. Howard Marks dice, sí, te entiendo, pero ¿para qué arriesgarse a estar varios años perdiendo plata si podés incluso esperar un poquito? Pero bueno, más allá de eso, Howard Marks dice, vos podés comparar la inversión con el tenis. A ver, estoy haciendo un poco de memoria. Él dice, si vos ves los mejores jugadores del mundo, Nadal, Djokovic, Federer, esos tipos, cuando juegan, los golpes que dan con la raqueta, juegan a ganar. O sea, ellos juegan a tratar de tirar la pelota en el mejor lugar posible para que el oponente no la agarre. Entonces, esos tipos juegan a tratar de golpear una pelota a la cual el rival no llegue. Entonces, eso dice Howard Marks, que eso lo entendemos perfectamente. Entonces dice, hay otra forma de jugar al tenis, que es jugar a no perder. O sea, en vez de jugar a tratar de pegarle de la mejor manera posible a la pelota para embocarla en un lugar donde la otra persona no llegue, pero al mismo tiempo arriesgarme a tirarla fuera de la cancha, lo que voy a tratar de hacer es golpear de la manera más conservadora, normal posible, para que la pelota siempre pase la red hacia el otro lado. Y si el tanto dura 20 golpes, yo voy a tratar de que los 20 míos sean buenos y que el rival haga 19 buenos y uno malo. O sea, lo que tengo que hacer es tratar de no tirarla afuera. Y si no la tiro afuera, cuanto más va transcurriendo del tanto, más chances tengo de que eventualmente el otro la tire afuera. Entonces, yo tengo dos estrategias para jugar al tenis. Puedo jugar a ganar, tratar de golpear la pelota que no va a llegar el rival y me va a dar el punto, o puedo jugar a no perder, tratar de hacer movimientos que sean medidos, digamos, y tratar de cumplir con el objetivo de devolver la pelota arriesgándome lo menos posible a tirarla afuera. Entonces, ¿qué dice Howard Marks? Que su filosofía es la segunda, no es la primera.
Y creo que es la mejor filosofía al invertir. O sea, no tratemos de encontrar la próxima Nvidia. O sea, no tratemos de encontrar la próxima gran acción que nos va a dar el excelente rendimiento. Hagamos un portafolio de inversión que tenga empresas de muy buena calidad, que nosotros sepamos que son empresas cuya industria está creciendo, que están bien gestionadas, que tienen poca deuda, que tiene altos márgenes de rentabilidad, que tiene altas ventajas, fuertes ventajas competitivas, que hace que su rendimiento sobre el capital invertido no solo sea alto, sino que sea sostenible en el tiempo. Al mismo tiempo, diversifiquemos el portafolio, porque nunca sabemos qué mala noticia puede ocurrir, y tengamos un riesgo en el portafolio que podamos aguantar. Entonces, si queremos Argentina, bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar Argentina. Acá. Si queremos Argentina, vemos que Argentina también ha agarrado bastante bien, ha arrancado bastante bien. Bueno, si queremos Argentina, lo mismo. O sea, en cuanto a Estados Unidos, como para cerrar también la parte de Estados Unidos, más o menos es lo mismo de siempre. O sea, las tecnológicas, las de comunicaciones fueron las mejores del año pasado. Todo me indica que deberían también tener muy buenos rendimientos durante este año. Yo sé que si uno mira esto, uno dice, ok, mira, 2023 se turnaron, pero más o menos estuvieron ahí. Consumo discrecional, vemos que también estuvo ahí. O sea, vemos que 2023 y 2024 fueron muy similares, con la diferencia de que finanzas, del sector financiero se metió ahí. Yo creo que 2025 puede llegar a parecerse bastante también, pero con rendimientos diferentes. Así que yo iría por ese tipo de empresas. Pero repito nuevamente, en todo caso tengamos el índice, tengamos el Nasdaq, y pongamos alguna empresa puntual. Para mí Google está barata, para mí Tesla sigue barata, Meta, a pesar de todo lo que subió, es la empresa que está, una de las que está más a la vanguardia de todo lo que es inteligencia artificial. Pero bueno, diversifiquemos el portafolio, tengamos el índice, y no estaría mal, teniendo en cuenta lo bien que ha performado el sector financiero. También, si queremos agregar un poco, tenemos el ETF del sector financiero del Standard & Poor's también cotizando acá como CEDARS, así que podríamos perfectamente agregarlo al portafolio solo como diversificación. 5% del portafolio, 10% del portafolio, si es que tenemos todo el portafolio en CDRs. Pero bueno, veámoslo, pero sobre todas las cosas diversifiquemos. Y ahora sí, pasando puntualmente a Argentina, bueno, esta semana vemos este arranque que ha tenido el Merval, que han tenido las empresas. Los bancos arrancaron muy bien. Yo creo que principalmente responde eso a que el gobierno ya casi que garantizó el pago de los bonos, o sea que la plata está. Es como que Milei le dijo a Wall Street, Milei le dijo a los tenedores de bonos argentinos: no se preocupen, que la de ustedes está. O sea, la plata de ustedes está, no se hagan problemas, ya consiguió prácticamente todo. Y obviamente eso que provocó suba de los bonos, baja del riesgo país y por lo tanto suba de las acciones. Así que no tengo mucho para decir respecto a Argentina que no haya dicho ya la semana pasada, cuando hablé de la balanza comercial y bueno, todo lo que me explayé la semana pasada. Digo, creo que va a ser un gran año para Argentina. Va a haber volatilidad porque tenemos elecciones, por supuesto. Deberíamos también tener el evento sumamente importante de la apertura del cepo. Vamos a ver a partir del 20 de enero, cuando asume Trump, si empieza a fluir información, incluso antes del 20 de enero. Milei, en teoría, vieron, yo hace un par de informes les dije que no era costumbre de los presidentes de Estados Unidos invitar a otros presidentes de otras partes del mundo, por ahí sí a los de América del Norte, pero no a otros. Bueno, parece que Trump rompió esa tradición, le invitó a Xi Jinping, invitó a Meloni, invitó a Milei, así que bueno, dije algo y automáticamente me desmintió Trump al poco tiempo. Pero bueno, vamos a ver, ahí seguramente se va a hablar, o sea, ya en unos 10 días, 15 días, ya vamos a tener más información acerca de un posible acuerdo con el FMI, de más dinero para abrir el cepo. Así que ya le vuelvo a comentar, o sea, difícilmente vaya a cambiar
de expectativa este año respecto a qué empresas conviene tener en Argentina. O sea, creo que YPF hay que tenerla, Vista Oil hay que tenerla, algún banco tenés que tener, un par de bancos tenés que tener, Pampa Energía, por supuesto, Distribuidora Cuyana, pero ahora está en el medio de una fusión, así que Ecogas, eventualmente, para la semana que viene supuestamente ya vamos a tener las acciones nuevas de Ecogas, así que esa también. Y después, no sé, Transener si querés diversificar un poco más, Autopista del Sol si querés diversificar un poco más. Pero bueno, se viene un año que todo pinta que sería positivo para Argentina. Nuevamente ligado más a la política que a otra cosa, pero sí ya vamos a empezar a ver seguramente durante este año los balances. Ya con la baja de la inflación va a ser más posible poder hacer una evaluación de una empresa argentina, algo más realista. Por ahora nos tenemos que basar principalmente en macrofundamentos. Sabemos que la evaluación de las empresas depende de los ingresos, de los márgenes de rentabilidad, del rendimiento sobre el capital, del costo de capital, y sabemos que el riesgo país está en 600 puntos casi y debería bajar a 400 o por debajo de 400 durante este año. Sabemos que los ingresos de las empresas van a mejorar, que la inflación va a bajar, con lo cual suponemos que obviamente que todo va a seguir así. No hay fundamentos para que la inflación se acelere. Así que todo está en línea con el cuadro que les mostraban hace varios informes de los fundamentos de las empresas argentinas, mejorando sus ingresos, mejorando su rentabilidad, bajando el costo de capital. Cuando baja el riesgo país, baja el costo de capital. Y eso quiere decir que cualquier proyecto de inversión en Argentina pasa a ser más rentable porque baja el costo de capital, baja el riesgo país. Y si eso ocurre, también ocurre lo mismo con las empresas. Las empresas valen más porque las empresas no se evalúan en el vacío, se evalúan siempre en un contexto, en relación a otras inversiones e incluso a otras empresas. Entonces, valuadas en un contexto de alto riesgo, las empresas argentinas valían poco. Ahora, a medida que ha ido bajando el riesgo argentino a lo largo durante el 2024, las empresas argentinas se han revalorizado mucho, pero todavía queda bastante por delante. Así que todavía hay margen para ganarse, no sé, un 50, no quiero tirar números así muy precisos, pero para tener rendimientos en Argentina muy por encima de los que puede dar Estados Unidos, por supuesto que sí, aguantando el riesgo que seguramente vamos a tener, porque si Estados Unidos va a estar volátil, Argentina seguramente también e incluso más. Así que si nos aguantamos ese riesgo, hay un portafolio de inversión que podemos tener en Argentina y que puede darnos muy buenos rendimientos con bastante diversificación. Así que tengámoslo en cuenta porque este año apenas arranca y debería ser muy bueno para acciones argentinas, así como también para Estados Unidos, pero sobre todo para acciones y para bonos argentinos. En cuanto a bonos argentinos, por supuesto, el AL35 sigue siendo el mejor. En cuanto a acciones argentinas, las que ya nombré. Así que bueno, yo entonces ya me despido hasta la semana que viene. Si se quieren comunicar, pueden enviar un mail a contacto@conectarbursátil.com.ar. Así que bueno, hasta que nos volvamos a ver la semana que viene, por favor, cuídense mucho.